Bien, señores, si el Ministerio de Salud es un ministerio complicado, ahora lo es, y los problemas de ese ministerio se han multiplicado. Hay ministerios en sí que son muy complicados, porque tienen muchas diversidades. El caso de un ministerio de la presidencia, por ejemplo, en que es como una raíz fibrosa que penetra en toda la administración pública. Pero hay ministerios como Obras Públicas, Educación y Salud, Fuerzas Armadas, que tienen mucho personal, deben de tener mucho presupuesto, aparentemente tienen mucho presupuesto, pero ese presupuesto generalmente no es suficiente. Y en el caso de salud pública, el problema se agrava porque se hizo una modificación al sistema de salud y se introdujo la seguridad social, con la sensación de que la Secretaría de Estado de Salud Pública, hoy Ministerio, se iba a convertir prácticamente en un organismo regulador y preventivo. Sin embargo, hoy la salud completa carga en los hombros del ministerio. Nosotros le hemos rogado, en medio de una aparente crisis de salud que vive el país, al doctor Freddy Hidalgo, ministro de Salud Pública, de que viniera hoy para que nos aclare y le aclare al país algunas situaciones que no por el hecho de hablar de ellas se van a resolver, pero por lo menos que haya una conciencia ciudadana de que son demasiados los problemas que tenemos. Una seguridad social que no cubre a todos los ciudadanos. Una falta de educación en que la atención primaria todavía no es plenamente usada por los ciudadanos. Una tendencia a que en el hospital público no se paga después de haber quitado la cuota de recuperación. Una sensación de que el ministerio es un ministerio millonario y posiblemente esté en un déficit de un 50% de sus ingresos. Realmente no es una posición envidiable, pero para algunos políticos y sectores políticos me da la sensación de que hay un componente político interesado en posiblemente desmeritar la obra del gobierno y del actual incumbente. Tengo esa percepción porque ustedes saben que hay ministros y hay ministros. El Partido de la Liberación Dominicana mantuvo en el poder un grupo de ministros y el presidente Medina trajo su equipo dentro de lo que está el Ministerio de Salud Pública. Le damos la bienvenida al doctor Freddy Hidalgo y uno no sabe ni por dónde comenzar. Doctor, gracias por estar aquí y vamos a comenzar por ¿cuántos dominicanos y extranjeros están programados para darle atención médica en hospitales de salud pública? Porque da la sensación de que salud pública es una casa en la que se prepara comida para 6 personas y de buena primera lleguen 12. Y eso está pasando con algunos hospitales de ustedes. Muchas gracias, buenos días. Bueno, fíjese, el 70% de las atenciones de salud en la República Dominicana las da salud pública. Un 25% las da el sector privado y un 5% el seguro social. ¿Qué por ciento el seguro de salud? Un 5%. El seguro social, el seguro social. El seguro social. Sí, seguro social. ¿Y la seguridad social? Bueno, la seguridad social, usted sabe que andamos cerca del 53-54% de la población que está asegurada. Cubierta. Exacto. Bueno, en ese orden, entonces, como usted comprenderá, el año 2013, por ejemplo, se dieron cerca de 30 millones de atenciones diferentes. Dentro de ella, alrededor de un 10% fueron a extranjeros, fundamentalmente haitianos. En ese contexto, podríamos decir nosotros que salud pública tiene un gran compromiso en el orden de que
la población dominicana, sobre todo los pobres, que están catalogados por el SIUBEN como pobres, una buena parte, mayor del 50%, tiene un carnet en los bolsillos que le da la categoría de asegurado, de afiliado al régimen de seguridad social, específicamente al régimen subsidiado, y que nosotros estamos en el deber de darle la atención. Pero también hay una población que está afiliada a la seguridad social a través del régimen contributivo, que busca servicios de salud en los hospitales públicos. Nosotros hablamos de cerca de un 20 a un 30% de esa población va a nuestros hospitales. ¿Y qué resulta? Que inicialmente en la evaluación que nosotros hiciéramos para la parte del desmonte de las cuotas de recuperación, estaba precisamente el que esa población pobre, pues no, a veces se quedaba en su casa por el temor de que en el hospital le iban a decir cuando tuviera que hacerse un hemograma que hay que pagar 100 pesos o una radiografía o una sonografía. Y entendimos nosotros, el presidente de la República, ese ha sido su norte, proteger a los más pobres sobre todo. Entendíamos nosotros que la cuota de recuperación era una retranca para que la gente pudiera ir al hospital. Ministro, vamos a pactar una conversación. ¿Cómo no? Y vamos a dividirla en dos. Nosotros tenemos una serie de interrogantes y al final nosotros queremos que el ministerio le explique al país lo que ellos quieren y quieren que entienda. Las preguntas son las siguientes. El público es su especialidad. El público que tiene acceso a atención primaria, me dicen que pasan de largo y siguen para los hospitales y no tienen una conciencia clara de que ahí pueden recibir casi el 90% de la solución de su problema. ¿Eso es cierto? Bueno, porque hay una debilidad en el primer nivel de atención en cuanto a su capacidad resolutiva. Usted va a un primer nivel con fiebre y el médico quiere hacerle un hemograma, lo manda al hospital. Entonces el individuo piensa cuando le toque volver una segunda vez que se va directamente al hospital. Nosotros entonces estamos haciendo una inversión extraordinaria en el primer nivel de atención con la conformación de los centros diagnósticos para el primer nivel. Estos centros diagnósticos que van a tener, esperamos que a final de este año lo tengamos listos los primeros 50, van a tener mamógrafos, sonógrafos, rayos X, laboratorio clínico, colposcopio, electrocardiografía, especialidades básicas de pediatría, medicina interna, medicina familiar, psicología, entre otros. Entonces vamos a dar respuesta ahí. Cuando estos centros diagnósticos estén todos funcionando, lo que hemos planeado nosotros es que ese primer nivel se va a fortalecer y la gente entonces irá menos al hospital, porque tendremos más respuesta en el primer nivel. Aún así, nosotros orientamos que acudan al primer nivel de atención, sobre todo en estos casos que tenemos en estos momentos, sobre todo la fiebre del chikungunya, en la que cerca del 98%, y es la experiencia que hemos tenido en San Cristóbal, se trata ambulatoriamente. Bien. Entonces, ir al primer nivel donde nosotros tenemos allí los medicamentos que están en el cuadro básico y se lo entregamos a la familia, a la gente que va allí. Sin embargo, en el hospital no está llamado a entregar medicamentos de forma ambulatoria. Que a veces la gente se queja porque va a la emergencia, le tratan en la forma aguda por lo que va a la emergencia, pero le dan una receta para que siga usándolo en la casa. En el primer nivel de atención, nosotros le entregamos los medicamentos de forma ambulatoria. Doctor, se habla de un colapso de los hospitales y vamos a hablar por partes. El colapso puede venir porque una cosa es presupuesto, una cosa es asignación, una cosa es apropiación y otra cosa es entrega. Es decir, tradicionalmente se usaba que el gobierno, desde cuando Balaguer, se comía enero y febrero en los presupuestos y no lo entregaba. Entonces tenían que preparar un año de 10 meses, generalmente. Ahora me dicen que eso se aumentó a 4 meses más en que no reciben presupuesto. ¿Eso es cierto o es falso? No es cierto. No es cierto. Se le está entregando. Lo que nosotros hicimos fue que en el presupuesto que está dividido en los 12 meses,
ese mismo presupuesto lo dividimos en 10 meses, de tal manera que no hubiera dificultad, sobre todo a que se pudiera perder un determinado subsidio, una determinada subvención en los hospitales. Y precisamente en estos momentos estamos entregando la tercera de este año, que está dividido en, en esos 5 meses, no la duodécima, no, claro que no, tercera. Pero se la está entregando. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Y usted, que es conocedor del sistema de salud, lo puede entender perfectamente, sobre todo. Mire, el sistema de seguridad social ha sido diseñado para fortalecer fundamentalmente la financiación de la salud. Y los hospitales estamos ahora, en este contexto, preparándonos para ser habilitados. Nosotros tenemos en estos momentos la intervención de 65 hospitales. Y esos 65 hospitales han de quedar al final de su intervención todos habilitados. Pero habilitado significa que debe tener, si es un hospital de tercer nivel, por ejemplo, que dé la respuesta del tercer nivel. Sí, pero esos hospitales, doctor Hidalgo, que hay una gran cantidad en reparación, hay una movilidad. Por ejemplo, usted va a Luis Morillo King de la D, encuentra que el hospital está fenómeno, porque la gente coge para Santiago, pero en Santiago encuentra un hospital saturado y además en reparación. Ese problema de reparaciones, presupuesto, algunos sobrecargados y otros no, como el Morgan y el Treyure, ¿cómo usted lo ve? No, mire, la respuesta que estamos dando, sobre todo en los hospitales regionales, y eso ha sido muy puntual a llegada nuestra, es que aumenten también la capacidad resolutiva. Usted tiene un MUSA, por ejemplo, de San Pedro, sin un tomógrafo, sin un ecocardiógrafo, o sin una endoscopía, sin un endoscopio, o tiene igual el Jaime Mota de Barahona, o tiene igual el Alejandro Cabral de San Juan, o tiene igual el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, por ejemplo, y usted tiene que dar respuesta allí. Y si a ese problema usted le suma los haitianos y la chikungunya, ¿le ha agravado la situación? Bueno, obviamente que en un caso de epidemia, pues las dificultades se presentan en nuestros hospitales producto de que la gente todavía, les decía hace un ratito, tiene la cultura de, en vez de ir a la unidad de atención primaria, producto de la situación que les expliqué, pues acude al hospital. Y nosotros estamos dando respuesta en el primer nivel de atención. La gente del Hospital Infantil de Santiago, de Salud Pública, nos dice que la cuota de recuperación les resolvía algunos problemas y que al quitarla, pues está resentida el presupuesto. ¿Es así? Fíjese, ese es un comentario que yo cada vez que lo escucho tengo que decir lo mismo que le voy a decir. Eso no es así. No es así. Porque, oiga, ¿por qué? Es que nosotros hicimos un levantamiento de cada hospital, hospital por hospital, y le dijimos qué es lo que usted recibe por concepto de la cuota de recuperación. Unos son 300,000 pesos, otro es 1,000,000 de pesos, otro es 500,000, otro es 1,000,000 y tanto. Ese dinero se le colocó y se le coloca mensualmente a cada hospital. ¿Entendido? Entonces, por lo tanto, no pueden decir. Ahora, el mecanismo del gasto es diferente, porque anteriormente ese modelo de recibir dinero como si fuera un colmado en una gaveta y tíralo ahí y después gastarlo, ese modelo no puede ser en una administración pública. Sí, pero que entonces, a veces le hacen acusaciones de exceso de pulcritud. Usted, por ejemplo, para eliminar un poco de los porcentajes que se usan en los hospitales para comprar y vender, el porcentaje que los hospitales manejan, el ministerio le ha dado más poder a Promese, y Promese se está indigestando de éxito. Entonces, a usted subirle la cuota, porque haya que comprarle más a Promese y darle menos a hospital, que está creando un problema. ¿Es así? Bueno, fíjese, para nosotros ha sido una gran virtud el que tengamos que comprarle más a Promese. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad de hacer compras cuantiosas, sobre todo en genéricos, con menos dinero.
Eso ha sido una gran verdad. Nosotros hoy día tenemos la oportunidad de que cerca del 90-95% de las compras se le hacen a Promese, y eso abarata, nos ayuda. Y el objetivo de esta administración es llevar a que el hospital solamente compre combustible y pan y el resto lo supla Salud Pública y Promese. No necesariamente, no. Definitivamente que hay muchos proveedores que en Promese no es posible que lo pueda, suplir los servicios que dan esos proveedores, definitivamente. Y ese no es el norte. La idea es que nosotros podamos tener de manera oportuna los medicamentos, y los medicamentos de calidad y controles, porque tenemos un compromiso con la sociedad, y ese compromiso está regulado por la ley. Tenemos un cuadro básico de medicamentos, que ese cuadro básico, inclusive lo estamos revisando en estos momentos, es el que debemos colocar nosotros en los hospitales. Doctor, desde que usted asumió el cargo, se notó que sabe lo que quiere, que el presidente le da su apoyo, pero una cosa es apoyo moral y otra cosa es apoyo material. Le hace falta muchos recursos para poder llevar a cabo el programa suyo y del gobierno suyo. Fíjense, lo que estamos en una etapa, y es lo que estoy tratando como de decirle desde el principio, en que el hospital, por ejemplo, tiene que ser habilitado, tiene que cumplir con las normas que la propia salud pública exige. Un hospital en una emergencia debe tener un ambú, debe tener un desfibrilador. Es bueno que usted pase a ver las emergencias que remodelamos ahora a raíz del 911, con todas esas condiciones, pero eso no es por el 911, todos los hospitales debieran tener una emergencia en esas condiciones. Entonces, las estamos preparando para mejorar la calidad de los servicios de salud, pero eso al tiempo va a implicar una mejoría en el financiamiento. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que yo mejoro la calidad y cumplo con las normas de habilitación, en esa misma medida yo puedo ser contratado por las ARS. Y ya les expliqué, el 20 al 30% de la gente que tiene un seguro privado en los bolsillos acude a nuestros hospitales y nosotros no le cobramos. ¿Y por qué no le cobramos? Bueno, porque no estamos habilitados. No, pero estamos viviendo, doctor, tenemos que pasar por ese proceso. Si un haitiano llega a un hospital y le cubren todo, porque es un pobre de solemnidad, ¿por qué no hacerlo a un pobre dominicano? No, a todos le cubrimos. Yo creo que ustedes hicieron una buena cosa, pero hay algunas contradicciones, porque el que lo oye dice, bueno, pero está todo bien, o por lo menos la intención es buena, pero coja el problema de maternidad. Maternidad, usted inaugura una unidad de neonatología, pero el hospital tiene un presupuesto que es el 10% de lo que tiene el Marcelino Vélez, el de allá, 8 o 10 millones de pesos, y esa neonatología hay que duplicarla o triplicarlo. Segundo, todo lo que se movía en el antiguo Morgan se va para la Ciudad de la Salud. Le subieron el presupuesto a la Ciudad de la Salud. Entonces, uno no sabe bien dónde están el oncológico. ¿No lo ha podido usted abrir todavía? Lo vamos a abrir ya la semana que viene. Usted sabe que no se puede abrir, hay problemas eléctricos. No, ya lo vamos a abrir. No lo fuerce porque hay problemas. Pero lo vamos a abrir ya. Mire, hay una confusión, sobre todo con los hospitales de autogestión y el hospital tradicional. Nosotros apostamos a mejorar la autogestión y en eso estamos haciendo la gran inversión. El hospital tradicional recibe un presupuesto, pero también recibe equipos, recibe aportes. ¿Ustedes le hacen aporte adicional? Claro, sí, con frecuencia, pero también recibe el pago de la nómina. Sin embargo, el hospital de autogestión cubre todo y compra equipos. O sea que eso hay que sentarse a valorarlo bien, o por lo menos en el caso suyo, que tenga un concepto bien claro de eso, porque el hospital de autogestión camina adecuadamente. ¿Siempre ha hablado dos modelos, doctor Hidalgo?
Bueno, desde hace un tiempo... No se harán todo de autogestión. Tenemos esos modelos, pero si nosotros empujamos el hospital tradicional, lo habilitamos como estamos haciendo ahora, usted verá que él también va a ser autofinanciable. Nosotros tenemos, es que es una evasión de ingresos, producto de que no estamos habilitados. Entonces tenemos que lograr la habilitación de todos estos centros, porque eso mejora la calidad, mejora el financiamiento. Al mejorar la calidad, mejora el financiamiento. Entonces ese elemento para nosotros es sumamente clave y sumamente importante. Ya hemos comenzado a que algunos hospitales, incluyendo los centros diagnósticos que nosotros pensamos abrir a final de año, estos centros diagnósticos también van a entrar con todo el sistema de seguridad social, porque nosotros le vamos a poder cobrar a esas ARS que vayan a buscar servicios, a los afiliados de esas ARS que vayan a buscar servicios a estos centros diagnósticos. De tal manera, esa propuesta que le hizo el doctor Hanna ayer, de coger 1000 y pico de médicos por contrato para resolver el problema ese que usted está hablando, de la afluencia ahora de tantos pacientes, ¿se puede hacer? Se puede hacer, bueno, pues quizá esa cantidad no, pero nosotros estamos creando unas unidades de atención a febriles en cada uno de nuestros hospitales para garantizarle a la gente, primero, que no haya dificultad, segundo, una especie de triaje, una especie de clasificación de las emergencias. Cuando llegue la persona al hospital pueda ir directamente a la unidad de febriles, y esas unidades febriles se están convirtiendo en especialistas de atención de pacientes febriles, y además de eso estamos resolviendo ahí mismo, en el mismo hospital, la situación del paciente que llega con algún tipo de fiebre. Sobre todo, ahora que hemos colocado nosotros una guía, que aprovecho la ocasión para decirle que es la primera guía en las Américas para tratar el chikungunya. Probablemente nosotros vamos a ser el modelo a tomar en cuenta en las Américas en cuanto al manejo del chikungunya. Entonces la gente debe estar tranquila, porque vamos a tener la oportunidad de dar respuesta de esas unidades febriles, pero al mismo tiempo, y es una petición que le hago a la sociedad, al pueblo dominicano, cuando tenga síntomas de fiebre, acuda al centro de salud más cercano. Probablemente usted tenga una unidad de atención primaria al lado de su casa, y en esa unidad de atención primaria, ahí hay respuesta a ese problema que usted tiene de salud. Vamos a hacer una pausa con el ministro de Salud y vamos a entrar entonces en esos mensajes que él quiere que la sociedad, independientemente de las medidas que nos va a trazar el ministro de Salud Pública para combatir la chikungunya. Nosotros quisiéramos pedirle que nos haga una evaluación de la enfermedad en cuanto, primero, no hay ningún muerto por esa enfermedad, pero da la sensación de que vamos a llegar pronto al 500.000 de enfermos, o estamos agrandando la cifra, o estamos creando de una enfermedad viral benigna un problema de catástrofe, un problema de enfermedad catastrófica. Doctor, valórenos las enfermedades desde el punto de vista de incidencia en la población. Bueno, usted sabe que en diciembre pasado la Organización Mundial de la Salud colocó la alerta de esta enfermedad. Inmediatamente nosotros nos preparamos, hicimos nuestro plan, y en enero presentamos nuestra primera alerta epidemiológica para el virus del chikungunya. A partir de ahí comenzamos nosotros a trabajar y a orientar, porque es una enfermedad nueva, y creo que por el tema de ser nuevo, quizá eso genera mucha aprehensión en la sociedad, pero es una enfermedad viral, es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. No tenemos inmunidad, o sea, la población no tiene inmunidad porque no la conoce, todavía el virus no es conocido por el ser humano dominicano, y entonces al tener el mosquito que sí convive con nosotros desde hace muchos años, tenemos la posibilidad de que cualquiera de nosotros pudiera ser susceptible de padecerla. Ahora bien, es una enfermedad de bajísima letalidad, molestosa, con los dolores y fiebre, pero la persona, tomando las medidas, se mejora rápidamente. 4 a 10 días ya debe estar resuelto el cuadro. Ahora bien,
La situación está en el tema de la prevención, que es donde nosotros estamos insistiendo para generar una cultura en contra de estas enfermedades epidémicas, específicamente dengue y chikungunya. Si el mosquito tiene la característica de que vuela a corta distancia y de que por tanto este mosquito lo creamos nosotros en nuestro propio entorno a través de los... el que te pica está cerca de ti. Está cerca de ti. Se cría cerca de ti. Se cría, así es. ¿Por qué? Porque los corotos que usted tira en el patio, la goma vieja que no le sirve, un juguete que no le sirve, un pedazo de galón que no le sirve, un cántaro, una cosa, ahí cuando llueve se acumula agua y ahí se va a reproducir este mosquito. Igualmente en una buena parte de la población que no tiene agua por tubería, pues guarda agua, almacena agua en cubos, en tanques. Entonces, untarle cloro a la superficie interna y taparlo bien evita que se... Entonces, fíjense que dos medidas fundamentales evitan a que el mosquito se reproduzca. Y si no se reproduce el mosquito, no hay transmisión del virus, por tanto no hay enfermedad. Sí, entonces, pero después que está la enfermedad, doctor, yo recibí una llamada ayer de un nieto de 3 años que casi no sabe hablar. Abuelo, me duelen las rodillas y tengo fiebre, yo creo que tengo chikungunya. Realmente el paciente se hace el diagnóstico. Así es. No necesitamos pruebas de laboratorio. Exacto. Ya. Nosotros con el cuadro clínico perfectamente se hace. ¿Y no, con qué se puede confundir, doctor? Bueno, se puede confundir con el dengue, sobre todo con el dengue. De ahí es que nuestra preocupación y por qué nosotros trabajamos rápidamente para sacar la guía. ¿Y qué recomendación ustedes le hacen al médico? ¿Que piensen primero en dengue o en chikungunya? Sí, yo le aconsejo que piense en dengue primero. Obviamente que... Porque es más grave, ¿verdad? Paciente, exacto. El paciente trae su cuadro... es bien clásico, es bien clásico. Los dolores poliarticulares, la fiebre. Es un cuadro bien clásico. Desde que usted ve eso, se trata perfectamente de chikungunya. Una vez pase la etapa de prevención, ¿qué usted le dice al paciente que lo tenga? ¿Que vaya a dónde? Al centro de atención primaria más cercana. Atención primaria. Atención primaria más cercana. Es que la experiencia que ya tenemos en San Cristóbal, que fue una experiencia interesante, fíjese, no se ha dicho aquí eso, pero nosotros inclusive hicimos reconocimiento a los servicios de la provincia, porque ellos, se actuó rápidamente, se le dio respuesta, se le está dando respuesta rápida, y ya hay una especie de especialidad creada en nuestros hospitales en materia de... Doctor Hidalgo, fuera de los gastos que implica la inasistencia de personas a su trabajo, en cuanto a presupuesto de salud pública, ¿en qué medida aumenta sus gastos? Claro, porque la demanda es mucho mayor y obviamente que aunque nosotros no hemos hecho la cuantificación total, pero sí hemos visto que, por ejemplo, para este trimestre, después de la chikungunya, nosotros hemos tenido que aumentar en cerca de 100 millones de pesos adicional, que bueno, el presidente de la República nos lo otorgó para pero ya Simón Lizardo se lo mandó. Si ya nos mandaron una primera parte. Sí, porque eso es lo primero. Convencer a Simón de que lo mande, ¿verdad? Sí, así es. Yo debo decirle, porque ahorita nos quedamos no bien claros con el tema de lo que estamos haciendo en los hospitales, que en estos precisos momentos nosotros estamos colocando en los hospitales regionales, sobre todo, los equipos diagnósticos que le mencioné que no habíamos tenido nunca. Un tomógrafo en el Jaime Mota de Barahona, tomógrafo en el Alejandro Cabral de San Juan, en el Musa de San Pedro. O sea, hemos estado colocando en cerca de 13 hospitales los equipos para dar respuesta a cualquier situación que se pudiera dar en un hospital de tercer nivel. ¿Esos equipos de qué presupuesto vienen, doctor? ¿Perdón? ¿De qué presupuesto vienen esos equipos? No, del presupuesto nuestro, o sea... ¿Está programado? Está programado, exactamente, y hay una parte que ha sido colocada con un financiamiento del BID a través del Gabinete de Políticas Sociales,
que también nos apoya en cerca de 15 hospitales con la colocación también de... En la presentación que nos hizo Montalvo del 911, nos dijo que los hospitales públicos son la primera opción del 911. Así es. ¿Es así? ¿Y cuántos hospitales se han tenido que habilitar para esos Aquí fines? tenemos 9 hospitales. En la capital, en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo, que prácticamente todos los hospitales más relevantes y más importantes para atención a emergencia y trauma están incluidos. Eso fue presupuesto adicional, doctor Hidalgo. Eso fue un presupuesto adicional. Que le llegó la habilitación de esos hospitales. Así es. Están todos preparados. Ya para el año que viene, este presupuesto va a ser colocado en el presupuesto de salud pública. Doctor, el 911, ¿cómo usted lo ve como ministro de salud? Bueno, ¿Eso es un auxiliar de ustedes o un problema que le cargan adicionalmente al sistema? Para nosotros va a ser bastante importante porque la oportunidad de respuesta que va a tener salud pública al tema de las emergencias va a ser relevante. Primero porque desde el momento en que se coloca la emergencia, salud pública va a estar presente. Si usted ve cómo es que funciona actualmente, la emergencia está puesta en salud pública en el hospital, cuando llega al hospital. Pero ahora, desde el mismo lugar donde ocurre la emergencia, a través del 911 vamos a estar nosotros colocados allí. Por lo tanto, el aseguramiento de que y la garantía de que un paciente, por ejemplo, politraumatizado, que tenga lesión en columna, por ejemplo, la garantía de que va a llegar bien trasladado al hospital probablemente no nos asegure a nosotros de que no haya consecuencias peores, y eso para nosotros es muy importante. Doctor, tengo la sospecha, no tengo la seguridad, de que la calidad y la excelencia en algunas áreas del 911 provoque lo siguiente. Si usted va donde un médico, pide una cita a un médico especialista, posiblemente le diga, venga dentro de una semana o dentro de un mes. Entonces, el paciente se desespera hasta ahora y va a emergencia, ¿Qué usted piensa de la posibilidad de que ese paciente que va a emergencia diga, caramba, yo no voy a ir a emergencia, me duele la barriga, déjame llamar al 911, y esa emergencia se convierta en una emergencia del 911? ¿Ustedes han pensado en eso? Mire qué es lo que pasa. Hay una clasificación y todo nuestro equipo técnico que está trabajando en el 911 clasifica. ¿Por teléfono? Tenemos médicos. ¿Por teléfono? Por teléfono. Tenemos médicos que en base a los síntomas les van a decir qué hacer. Sí, voy a verte o si... No todo obviamente será para el 911. Entonces no es un telefonista, hay un médico que va a filtrar la regulador en el call center, y tenemos médicos también colocados que van a trabajar desde el centro de urgencia de respuesta que tenemos nosotros de salud pública para dar respuesta en ese sentido. El conflicto de autoridad o de jerarquía entre 911, salud, bombero, policía, así como hay problemas de que va a ir un motor con una emergencia, que a lo mejor debe ir una ambulancia o a lo mejor una hospitalización. ¿Cómo se manejó el problema de jerarquía? Hay equipos, en el call center hay equipos que representan cada institución, y hay una especie de clasificación para ver si es de los bomberos, si es de la policía o de salud, por ejemplo. Y entonces cuando cae a salud entonces entra a clasificar si realmente es una emergencia que corresponde al 911 o es algo que la persona puede ir Cuando este gobierno decidió implementar eso, ¿fue algún lugar donde eso funciona? Sí, se visitaron varios países. Varios países. Donde funciona el 911. Donde funciona el 911 y se tomaron varias, ajustando al modelo dominicano. De alguna manera nosotros vamos a tener una especie de modelo propio visto en todos estos países que se visitaron. Doctor, usted tiene un carácter que lo ayuda en lo personal a no ponerse muy paranoico frente a algunas situaciones. ¿Usted cree que hay alguna campañita también para desacreditar la gestión del gobierno en este tema de salud pública? Sí, y yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que
que hay algunos sectores que pudieran estar en esa situación. Sin embargo, yo lo que digo que la respuesta a todo este tipo de cosas se la damos con el trabajo. O sea, nosotros estamos trabajando para transformar el sistema de salud y sabemos nosotros que es un proceso, pero yo le aseguro que este año va a ser un año de impacto positivo a favor de la salud del pueblo dominicano. Y no más lo estamos viendo. En el 2013, la evaluación nuestra del 2013 fue 4% menos muertes maternas que en el 2012 y en 18% menos muerte infantil que en el 2012. Pero ahora evaluamos el primer cuatrimestre de este año. El primer cuatrimestre de este año nos da 7% menos muertes maternas que en el 2013, en el mismo cuatrimestre del 2013. Estamos evaluando el primer cuatrimestre del 2013 versus el primer cuatrimestre de 2014. Pero también hemos evaluado 23% menos muerte, y eso es muy importante verlo, 23% menos muerte en el primer cuatrimestre del 2014 versus el primer cuatrimestre del 2013. Lo que significa que al final a nosotros nos medirán por los indicadores de salud. Si es cierto que puede haber una campañita, también es cierto que usted se puede dar por satisfecho porque ha tenido la comprensión de gran parte de la ciudadanía. La gente sabe que el doctor Hidalgo lo que está siguiendo es una partitura de un gobierno que está muy claro, que va hasta 4 años, que no va a resolver los problemas de salud, que todos los días surgen situaciones que uno no tiene previstas, que el presupuesto nunca va a alcanzar porque es un barco que le entra más agua del que se puede sacar, y que hay una población también que aumenta. Es decir, que si es cierto una cosa, también es cierto que usted tiene la comprensión de todo el mundo. Claro, ¿verdad? Claro, así es. La sociedad dominicana... Además, el médico, que uno nunca quiere tocar porque es colega y eso, el médico quizá no sea la mejor ayuda, que hay mucha gente que trabaja en muchos sitios diferentes, que no está donde debe estar, que recibe ingresos que él no devuelve su trabajo, y usted nunca ha querido enfrentar eso. Estamos impulsando la ley de carrera sanitaria, que va a regular todo eso, y ya tenemos prácticamente el consenso de todo. Hay una propuesta bien terminada, que muchas de estas cosas las vamos a resolver ahí. Hay cerca de 13 iniciativas legislativas de salud. Nosotros estamos impulsando por lo menos 3 de ellas con mucha fuerza. Ahí está la ley de carrera sanitaria, que Dios mediante hemos de sacarla Doctor, ¿qué programa conjunto tiene el gobierno dominicano con el haitiano, con auspicio internacional, para combatir y prevenir enfermedades en Haití y en República Dominicana? Bueno, nosotros trabajamos sobre todo lo que tiene que ver en el programa de prevención para el VIH y SIDA y el tema de la tuberculosis, pero no necesariamente que recibimos financiamiento para trabajarlo con Haití, sino que tenemos un acuerdo binacional en el que trabajamos en conjunto para la prevención de malaria, tuberculosis, VIH y cólera fundamentalmente. Entramos recientemente dengue, y ahora en la última visita que tuvimos en Haití, con la ministra de Salud de Haití, también colocamos otros temas, como es el tema de medicamentos y el tema de atención materno-infantil. Nosotros estamos esperanzados en que podamos nosotros ayudarnos mutuamente, porque el impacto que tiene en salud la atención a nacionales haitianos es bastante importante. No más, el año pasado nosotros dimos cerca de más de 2 millones de atenciones a los nacionales haitianos. ¿Usted le tiene la orden a los médicos que hacen parto en la frontera de que expidan certificados médicos de nacimiento a los niños que nacen ahí? Sí, es que estamos trabajando en conjunto para a nivel nacional de que se haga el trabajo de los certificados de nacimiento en el hospital. Ahora bien, usted sabe que se ha colocado una ley recientemente en donde están estos controles establecidos, y en base a esa ley es que se hace todo ese trabajo. ¿Y Salud Pública tiene que ver en ese programa?
en el programa de expedición de certificado. Bueno, es que estamos trabajando con la Junta Central Electoral. Con ellos. Exacto, con la Bien. Junta Central Electoral. A través del mandato de la Junta, nosotros estamos colocando en No, es para que no vuelva a surgir el problema del nacimiento del Exacto. nacionalizado. Exacto. Bien. Doctor Hidalgo, ¿qué usted quiere que el dominicano entienda, sobre todo en tiempo en que nosotros no vemos, por ejemplo, campañas de vacunas masivas? ¿Qué está pasando? No, sí, estábamos en la Jornada de las Américas, ahora no más, tiene que tener 3 semanas que se arrancó la jornada. ¿Qué es la Jornada de las Américas? Tenemos una cobertura de más de un 85% en la mayoría de los programas de vacunación. El programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio ha sido reforzado en nuestra gestión. Para darle un dato, en nuestra gestión, a la llegada a nosotros, en octubre del 2012, colocamos una vacuna importante, la vacuna que tiene que ver contra el neumococo fue una vacuna para nosotros relevante, sobre todo creo que el impacto que estamos teniendo en la reducción de la mortalidad infantil está vinculada a esa vacuna. Bien. Que está colocada. Entonces hay vacuna. Colocamos para este año, es bueno que se sepa que está en proceso la vacuna por primera vez en la historia del programa de inmunizaciones contra el virus del papiloma humano. Ya la costosa esa campaña. Exactamente. Doctor Hidalgo, finalmente, ¿por qué la vicepresidenta tiene que ir al Robert Reed a llegar a un acuerdo con los suplidores para pagarle una parte y no es una función de salud? Bueno, fíjense, nosotros, la vicepresidenta nos acompaña porque ella está muy interesada en los temas de salud. Primero, porque acuérdese que ella coordina. Ella trabajó mucho en el y coordina el Gabinete de Políticas Sociales. Y nosotros tenemos un compromiso, o sea, Salud Pública tiene un compromiso con el gabinete para darle seguimiento a los afiliados del programa de Progresando con Solidaridad. O sea, nosotros tenemos que reportar que esos afiliados a este programa pues acudan a los programas de salud que se han colocado a través del Gabinete de Políticas Sociales. Entonces, de alguna manera ella tiene esa vinculación y además ella siempre ha tenido mucho interés por el tema de salud y específicamente por el Robert Reed. Y entonces se interesó en acompañarnos, pero esa respuesta en el tema de los suplidores, por ejemplo, nosotros ya habíamos orquestado un trabajo porque ya previamente nos habíamos reunido con el comité del hospital y ya teníamos una respuesta en el sentido de que vamos a reunirnos con los suplidores para nosotros hacernos garantes. No, que yo pensaba que ustedes podían como derivar algunos, pagar directamente de salud a esos suplidores. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a auditar esas deudas y entonces vamos a resolverlas nosotros del Ministerio. Doctor Freddy Hidalgo, le damos las gracias por estar con nosotros, le damos las gracias por todas las cosas que nos dijo y los exhortamos a que no desmaye, ya que todos los días siempre nos sale algo nuevo, ¿verdad? Ahora tenemos estamos en eso. Gracias, doctor. A ustedes.